Dios les bendiga, hermanitas, en este precioso día que el Señor nos ha regalado, un día lleno de lluvia, lleno de bendición y lleno de gracia y de bondad y de misericordia. Le pido al Señor, ¿verdad?, que sea este estudio de mucha bendición para todas, que podamos crecer juntas en la gracia del Señor, aprender muchas cosas nuevas sobre el Señor, ¿verdad? Y que esta palabra sea una semilla que dé mucho fruto en nuestros corazones, que seamos una tierra fértil para la palabra del Señor y que no solamente seamos oidoras de su palabra, sino que seamos hacedoras de ella y que podamos cumplir el mandato que el Señor nos da a cada una de nosotras como siervas suyas, como sus hijas. Bueno, hermanitas, el estudio anterior habíamos quedado en las varias cosas que el apóstol Pablo estaba enseñándonos acerca de la condición humana. Habíamos visto cómo el hombre había rechazado a Dios, se negó a darle gracias, se negó a exaltarlo como a Dios y al contrario se hizo sus propios ídolos, creó ídolos a su propia imagen, se hizo un Dios de sí mismo, se adora a sí mismo en vez de adorar al Creador. Y eso, por supuesto, trae consecuencias para el hombre. Las consecuencias internas fueron más o menos lo que vimos la semana, el estudio anterior. Vimos las consecuencias internas de haber rechazado a Dios como Dios y no haberle dado la gloria y las gracias al Creador. Vimos varios efectos de esta conducta en el hombre. Vimos cómo se envanecieron en sus razonamientos, ¿verdad? Eso lo vimos. Que es razonar, se envanecieron significa como que sus pensamientos se volvieron inútiles, vanos, ¿verdad? Son pensamientos sin ningún sentido, que no tienen, en otras versiones leímos ahí en el lenguaje actual que dice que piensa puras tonterías y piensa solo en hacer lo malo. Entonces el corazón del hombre se volvió de esta manera, ¿verdad? Internamente el hombre piensa cosas tontas, cosas que son malas. Constantemente su pensamiento es el mal. Toman decisiones a su puro antojo y hacen lo que quiere, ¿verdad? El segundo efecto de este rechazo a Dios no solamente fue el envanecimiento de su corazón o de su razonamiento, sino que también su necio corazón fue entenebrecido. O sea que su corazón está en tinieblas, está ciego. El hombre sin Dios vive ciego totalmente en oscuridad, no hay luz en él. No puede ver lo que está delante de él porque está ciego, está a oscuras. También el tercer efecto que vimos sobre por qué, cómo afecta al hombre interiormente el rechazar a Dios, no darle la gloria y no darle gracias. Dice que profanando ser sabios se hicieron necios. El hombre se envanece tanto a sí mismo que se cree sabio, se jacta de ser sabio. Que el hombre piensa que no pertenece o que no puede, digamos, estar en conexión con Dios. El hombre se envanece, se cree sabio, se cree más sabio que Dios, se cree inteligente. Y el hombre pretende ser inteligente, pero dice la Biblia que realmente no lo es. Hay una versión muy interesante que lo describe, dice, estos afirman ser inteligentes y entendidos en realidad, pero en realidad son necios. Necios. Se creen sabios, pero se hacen necios. Entonces, esos son los efectos, 3 efectos de separarse de Dios o de vivir de una manera lejos del Señor. O hay otro efecto en Romanos 1:23 que era cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cambiaron a Dios por unos ídolos que ellos mismos hicieron. ¿Verdad? Es un efecto interno de haber cambiado, de no querer darle la gloria ni la honra al Señor. Cambiaron al Señor por ídolos, por cosas hechas por ellos mismos.
Y, y esto es una condición terrible internamente en el hombre. El hombre está totalmente condenado, ¿verdad? En su interior no hay nada bueno en el hombre. Cuando Dios mira al hombre, ve esta condición en él, ¿verdad? Pensamientos, solo piensa hacer el mal, su corazón entenebrecido y su necedad. Eso es el hombre interno, su corazón. Y debemos de pensar, hermanitas, que esa era exactamente nuestra condición cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos que, bueno, esos eran los inconversos, los que tienen ese corazón. Pero a veces no pensamos que de ese lugar nos sacó el Señor a nosotras también. Nosotras estábamos así, con corazones entenebrecidos. Teníamos pensamientos solamente del mal. Estábamos llenas de orgullo en nuestro corazón. Estábamos totalmente lejos de la gloria de Dios. Pensábamos que éramos buenas, pero realmente no era así. Así estábamos nosotras en nuestro corazón. Debemos de pensar eso cada vez, hermana, que vemos o que leemos estos pasajes. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? El Señor no fue que nos perdonó muy poco, hermanas. A veces pensamos que Dios me perdonó muy poquito a mí. La otra hermana sí peca más que yo, pero yo no peco tanto. Y el Señor me ha perdonado muy poco. No, hermanas, a todas y cada una de nosotros, el Señor nos sacó de esa terrible condición interna en la que estábamos y nos perdonó y nos sacó de ese lugar, que estábamos totalmente a oscuras y perdidas sin el Señor. Pero el Señor tuvo misericordia y estamos aquí ahora, ¿verdad? Estudiando su palabra y caminando en su luz. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. Y eso es un milagro maravilloso por el cual hay que darle gracias al Señor. Así en esa condición estábamos nosotras antes y el Señor nos sacó de allí. Hoy nos toca entonces estudiar, hermanas, el siguiente párrafo, que sería el 24. Por ahí fue más o menos donde nos quedamos el estudio pasado, en el versículo 24. A partir de ese versículo, hermanas, ahí en su folleto, esos versículos están conectados hasta el último versículo, ¿verdad? Que es el 36, creo que es. Pero del 24 en adelante, todos estos versículos están conectados. Entonces, vamos a ir respondiéndolos poco a poco, porque aquí dice, ¿a qué los entregó Dios? Y vamos a leer el 24. Dice el versículo 24, por lo cual Dios, o también Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice ahí el versículo 24. Ahora, en su folleto dice ahí, ¿a qué los entregó Dios? Si miramos el versículo 24, el 26 y el 28, vamos a ver que Dios 3 veces los entregó a 3 cosas. En el versículo 24 dice a la inmundicia, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias. En el versículo 26, que lo vamos a ver después, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Y el tercer punto, en el versículo 28, dice que los entregó a una mente reprobada. Pero por ahorita vamos a ver la primera, que es a la inmundicia. Que los entregó a la inmundicia. Los hombres no pueden rechazar a Dios sin sufrir las consecuencias de esto. Ahora, como vemos aquí desde el verso 24 hasta el verso 32, Pablo nos da una descripción de las consecuencias morales del rechazar a Dios y de no darle gracias. Nos habla de las consecuencias externas. Los versículos anteriores nos estaban hablando de las condiciones internas de su corazón. Está entenebrecido, sus pensamientos son continuamente perversos, se envanecieron en ellos
y se cree sabio, ¿verdad? Y es un necio en realidad. Esas son las condiciones internas. A partir del versículo 24 hasta el versículo 32, Pablo nos empieza a dar una lista de las condiciones externas. Ahora recuerden que conforme está nuestro corazón, así vamos a actuar. Y si el corazón del hombre está entenebrecido y sus pensamientos son perversos desde la médula, entonces, ¿cómo van a ser sus acciones? Bueno, Pablo nos da una lista ahora de las acciones externas del hombre. Pablo nos presenta entonces a un hombre completamente depravado, y el término teológico para esta palabra que se usa es: el hombre está en una depravación total. Depravación total. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto interiormente como exteriormente el hombre está perdido, el hombre está corrompido. La separación del hombre de Dios desde el Edén ha sido una caída cada vez más y más profunda, como en un abismo. El hombre va cayendo cada vez más profundo en un abismo. Y ese abismo es cada vez mucho más grande, mucho más profundo. Y ese abismo lo que hace es alejarlo cada vez más de Dios. Ese abismo nos aleja o aleja al hombre cada vez más y más de Dios. Aleja al hombre de Dios y de Dios al hombre. Es un abismo cada vez más profundo. Ahora, en estos pasajes, lo que vamos a ver también, hermanas, es el porqué de la ira de Dios, el porqué del juicio de Dios. Recuerdan que habíamos estudiado el juicio de Dios, que se manifiesta desde la creación del mundo y que algún día va a tener su clímax o su completo, el juicio completo que va a venir sobre este mundo y sobre los pecadores. El porqué de ese juicio. ¿Por qué la ira de Dios? Entonces, aquí Pablo nos va a explicar también el porqué de esa ira. El porqué de esa ira. Es una ira justa. Vimos, que la raíz del pecado es el corazón del hombre. En el corazón del hombre está la perversidad, sus malas intenciones, están oscuras. Él está ciego. Desde su corazón vemos sus malas intenciones. En el corazón del hombre está la perversidad del hombre, la concupiscencia, como se le llama en la Biblia. El amarse a sí mismo y hacer dioses, y al desechar a Dios. Entonces cosecha frutos cuando pasa eso. El fruto de esta actitud es la corrupción moral. La corrupción moral. Separado de Dios como fuente de toda la vida y toda la felicidad, el hombre entonces va a buscar satisfacer en la creación y en la criatura esta satisfacción que solamente Dios le puede dar. Pero por hacer eso, por buscar esa satisfacción en lo que no es Dios, eso lo hace volverse un esclavo totalmente sujeto a las pasiones desordenadas de su corazón. La ruptura con Dios o la separación con Dios crea un vacío o un abismo en nuestro interior, en nuestra naturaleza, en la naturaleza humana. Crea un vacío en la naturaleza humana y ese vacío debe ser llenado. ¿Por qué debe ser llenado? Se dice que se puede llenar con 3 cosas: o por Dios, o el yo, o se llena con el diablo. Todas las lujurias y los excesos de la conducta humana son intentos de satisfacer ese vacío que hay en el corazón del hombre. Es un vacío doloroso que el mundo jamás podrá llenar con nada, a no ser que sea Dios el que lo creó, que es su creador. El hombre, como resultado de esa separación con Dios, entonces cae en un estado de maldición, como con un anhelo siempre, con ese anhelo infinito de llenar ese vacío en su naturaleza, sin la más mínima posibilidad de poder llenarlo, porque no busca llenarlo con Dios, sino que busca llenarlo con otras cosas. Entonces el hombre está vacío, no solamente está ciego,
y a oscuras, sino que también está vacío. Es esta maldición moral en la que el hombre está actualmente, lo que Pablo nos va a describir ahora en el resto del capítulo. El versículo 24 nos dice una palabra, por tanto, o también por cual. Esto es un indicador de lo que Pablo va a hablar ahora y que esto es una consecuencia de la perversidad de los hombres. Indica una restricción también que tiene su base en el pecado que él describió anteriormente, ¿verdad? En la condición interna del hombre. Es un justo castigo por la rebelión del hombre, puesto que el hombre ha desechado a Dios y le ha cambiado por un Dios creado por el hombre. Dice el versículo que Dios los entregó. Y 3 veces en este capítulo Pablo usa esa frase. En este párrafo se usa esa expresión. En Hechos 7:42, vamos a buscar Hechos 7:42. Hay una cita muy importante. Esta cita o este versículo lo que nos dice es que por causa de la idolatría de Israel, Dios los entregó a que siguieran rindiéndole culto a los dioses falsos. Que esta expresión se repita 3 veces quiere decir que esto es importante y quiere enfatizar algo. Cuando la Biblia repite 3 veces algo, es porque hay que ponerle mucha atención. No es que Dios impulsa al hombre hacia el pecado. No, sino más bien es algo que Dios permite que el hombre continúe haciendo. Esta entrega al pecado de parte de Dios es importante saber que no es para siempre. El hecho de que Dios permita que actualmente el hombre siga pecando y siga envolviéndose en sus propios pecados, eso no significa que eso va a ser para siempre. Algún día va a llegar a su fin. Ahora, Dios no es que simplemente desechó al hombre como una basura. La entrega de que habla Pablo en este versículo es un acto deliberado de Dios de juicio y misericordia. Recuerden, como dice el profeta Isaías en el 19:22, que Dios hiere para sanar. Aunque Dios los entregó, sigue interesado en ellos y sigue tratando con ellos cada día. Como podemos recordar o pensar en el caso de Caín. Cuando Caín pecó, Dios no lo desechó totalmente y lo tiró a la basura, sino que más bien fue a él, lo buscó, lo llamó para que se arrepintiera. Así es el Señor. El comentarista C.S. Lewis dice de este versículo: los perdidos se gozan de la libertad horrible que han reclamado y por lo tanto son los autores de su propia esclavitud. El versículo 24 entonces nos dice que Dios los entregó o los abandonó o los deja. ¿A qué? ¿A qué los entregó? Dice que a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Entonces, dice la Nueva Traducción Viviente ese versículo: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Por eso Dios, dejándoles seguir los apetitos pecaminosos de sus propios corazones, los entregó a la inmoralidad sexual. Dice otra versión. Notemos aquí que la relación entre la idolatría y la inmoralidad sexual siempre van conectadas y siempre van juntas. Donde hay idolatría, hay inmoralidad. Es como una conexión que hay entre sí. Y es más, la idea de ser ídolos fue el comienzo de la fornicación en el pueblo de Israel. Y por esto fue la corrupción en todo el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando levantaron el becerro de oro en el desierto? Fornicaron contra el Señor, hicieron toda clase de inmoralidad, porque la idolatría y la inmoralidad siempre van conectadas. Dice Dios 3 veces ahí que los abandonó, que los entregó
o que los dejó. En el versículo 24 dice que los entregó a su inmundicia, a la inmundicia, o a los pecados de su sensualidad. En el 26 o en el otro versículo dice que también los entregó a la perversión sexual, que serían las pasiones vergonzosas. Y también dice que los entregó a una mente reprobada o a una conducta antisocial. La inmundicia. Ahora, la inmundicia no solo tiene que ver con el sexo. La inmundicia es la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Bueno, es la autosatisfacción de cualquier cosa. Se le conocen como los deseos de la carne. Todo lo que desea la carne, el hombre se lo da. Todo lo que el hombre le produce placer y emoción y a la carne le gusta, el hombre se lo da. Todo lo que le gusta, todo lo que la carne desee para su propio bien y para sentirse bien, el hombre se lo da. ¿Cómo qué cosas pueden ser? Bueno, está el sexo, están las drogas, pueden ser muchas cosas que le traen satisfacción. Las compras impulsivas puede ser, los chismes, todas esas cosas que hacemos y que nos traen placer, que nos gusta, que nos hacen sentirnos bien. Todo eso es parte de la inmundicia, pero son cosas que van en contra del carácter de Dios, que es puro. Todas las cosas que nos dan placer y que nos gusta, pero que están en contra del carácter de Dios, todo eso es una inmundicia. Los deseos de la carne están contra Dios. Están constantemente los deseos de la carne y los deseos del espíritu están constantemente en contra uno del otro. También dice el diccionario que la inmundicia es algo desvergonzado, algo impuro, algo deshonesto. Tiene que ver con el libertinaje, con lo obsceno. Tiene que ver con los vicios, con las adicciones, etcétera, etcétera. Puesto que dice ahí, puesto que los hombres han cambiado y desechado a Dios, Él los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron, desecharon a Dios. Dios los desechó o los dejó al que siguieran haciendo sus pensamientos pecaminosos. Concupiscencia significa deseos excesivos. John Wesley dijo, si un hombre no quiere adorar a Dios como Dios, queda abandonado a sí mismo a tal grado que tira su propia humanidad. De modo que, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron significa denigraron. ¿Qué quiere decir? Que el hombre perdió toda dignidad, toda estima y todo respeto por su propio cuerpo. El cuerpo que fue creado a imagen de Dios, el cuerpo que fue creado como templo del Espíritu Santo para la gloria de Dios. El hombre lo deshonró. Pero también, ¿qué hicieron? Leamos el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué? Dice el versículo 25 en el folleto. ¿Por qué los hombres cambiaron la verdad de Dios? Dice ahí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y no le dieron honra a Dios. Ahora, en el lenguaje actual, ese versículo lo podemos leer así. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que los creó y que merece ser adorado por los siglos. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Bueno, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó,
pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Algo terrible. Dice ahí entonces que desecharon a Dios, cambiaron a Dios, la verdad de Dios por la mentira. Esto, por decirlo así, hermanitas, es como la última gota que derramó el vaso. No sé si se saben ese dicho, la última gota que derramó el vaso. Cuando el hombre, por su condición interna, cambia la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? ¿Cuál es esa mentira? Que el hombre puede ser su propio Dios y adorarse y servirse a sí mismo como Dios. Fue exactamente esa mentira la que usó Satanás en el jardín del Edén, ¿recuerdan? Para guiar a Eva a pecar. ¿Cuál fue la mentira? Seréis como Dios, le dijo Satanás a Eva. Seréis como Dios. Van a ser su propio Dios. Van a ser sus propios dueños. No tienen que rendirle cuentas a nadie. Seréis como Dios. La palabra ya que indica entonces, por haber hecho eso, ¿qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí está la raíz del pecado. Abandonar a Dios, desechar a Dios, desechar la verdad de Dios, desechar la palabra de Dios, como lo hizo Eva. Eva desechó la verdad de Dios y la palabra de Dios y tomó la mentira como una verdad para ella. El pecado es el mismo hasta el día de hoy. El hombre sigue haciendo exactamente lo mismo que hizo Eva en el jardín del Edén, que hizo el hombre en el jardín del Edén. Desechar la verdad de Dios y tomar la mentira. John Wesley dijo, si un hombre no quiere adorar a Dios como Dios, queda abandonado a sí mismo, ¿verdad? Queda abandonado a sí mismo. Tales hombres, dice la palabra de Dios, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, miren bien que no dice por una mentira. La Reina Valera lo traduce la mentira. La mentira. Recuerden que el artículo cambia mucho la expresión de las palabras, ¿verdad? El artículo la mentira cambia el grado de esta palabra. La mentira. La verdad es que Dios es el Dios creador, el soberano, que Él reina y que Él pone las reglas, las leyes para sus criaturas, para su creación. Y todas sus criaturas le debemos a Él todo, le debemos la gloria, toda la alabanza y toda nuestra gratitud. Pero ¿cuál es la mentira? La mentira es que yo soy mi propio Dios, por encima del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, dice el versículo 25. La mentira entonces es la usurpación idólatra de la criatura a su Creador. Ahora, ¿y de dónde viene esta mentira? ¿De dónde vendrá esa mentira? Bueno, todos sabemos de dónde viene. Desde el jardín del Edén sabemos de dónde viene esta mentira. Viene del padre de mentira, quien engaña al mundo entero con esa gran mentira. Y el hombre, sin Dios, la toma como suya, queda completamente convencido. Como estaba leyendo una versión de la Biblia. Cada año trato de leer una versión diferente de la Biblia. Y estaba leyendo una versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, hablando de Eva, cuando Satanás la engañó con la mentira, dice que la mujer quedó completamente convencida de lo que Satanás le estaba hablando. Bueno, así está el hombre hoy. El hombre toma esta mentira y queda completamente convencido de eso, de que es cierto, de que él puede ser su propio Dios, de que él puede vivir sin Dios. ¿Y por qué el hombre puede creer esta mentira tan absurda? ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente que su razonamiento, su forma de pensar, todo lo que puede el hombre pensar está entenebrecido. El hombre está ciego, su mente está cautivada, su mente está
pensando solamente constantemente el mal. Y esta mentira toma esta mentira y lo convence totalmente. El hombre está ciego y su corazón está corrompido, y todo pensamiento del hombre es solamente el mal. Ser como Dios les ofreció Satanás a los primeros padres en el Edén. ¿Qué significaba para ellos esto? Bueno, ¿qué fue tan llamativo para ellos esta propuesta? Les estaba ofreciendo Satanás ahí todo el poder, toda la sabiduría y la autoridad. Ahora, según ellos iban a ser igual a Dios. O incluso, tal vez pensaron que que Dios podía estar bajo ellos. Algo muy absurdo. Como consecuencia, entonces el hombre es irremediablemente pecador hasta la médula. Con esto el hombre queda totalmente condenado para siempre bajo la ira de Dios y bajo el juicio divino. Si el hombre no adora a Dios, va a adorar otra cosa. Y si no adora a Dios, está condenado para siempre. Isaías 44:20, vean lo que dice. El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? La verdad de Dios no abarca únicamente lo que tiene que ver con la persona de Dios, sino que también tiene que ver con la verdad divina que corresponde a todas las cosas, que Dios es el creador, que Dios es el único Dios y que Dios es el único que puede salvar. Incluye el hecho de que cada persona ha sido creada por el Señor y no por la evolución, y que el hombre solo puede encontrar su plenitud en Dios, a través de la adoración a Dios y de servirle a Él completamente, su creador. Es mentira que el ser humano puede vivir independientemente lejos de Dios. Es mentira que el hombre es autosuficiente. Es mentira que el hombre es autónomo. Es mentira que el hombre puede autorizarse a sí mismo y tener control de sí mismo. El ser humano necesita a Dios. En el mundo solo hay dos cosas, entonces: verdad o mentira. No hay una religión o no hay nada no existen las medias verdades o no existen las medias mentiras. ¿Es verdad o es mentira? Y llega lo peor aún en este versículo, todavía para hundirse más. Dice, adoraron y sirvieron. Adoraron y sirvieron. No solo adoran a los ídolos que ellos mismos hacen y que se crean en sí mismos, sino que también les sirven. Son esclavos de esos ídolos, son siervos de esos ídolos. Son esclavos de su propio yo, su propio Dios. Son esclavos de su propio pecado, de su propia inmundicia. Son esclavos de su propio corazón, corrompido y entenebrecido. Esto es una condición terrible. La misma condición en la que estábamos cada una de nosotras antes de conocer al Señor. Esta era una manera de que Pablo nos explica cómo está la condición del hombre. Adoran a los ídolos antes que a Dios, quien es bendito, dice al final, por los siglos. Amén. Aquí el amén es como una afirmación, pero aquí es como que el apóstol quiere hacer notar la insensatez de cambiar a Dios, que es bendito por siempre, por los siglos, que es santo, que es puro, por algo tan blasfemo como lo es un ídolo. Es como algo intolerante o repugnante que alguien sustituya una criatura por el maravilloso Dios, al que le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y él termina esta frase diciendo amén, que es una palabra de afirmación y de aprobación. Ahora, esta práctica de adoración e idolatría viene de la condición interior del hombre, descrita anteriormente.
Todo esto el hombre lo hace porque el hombre está corrompido internamente y todo lo que haga externamente también va a ser corrompido totalmente. El hombre entenebrecido y totalmente lleno de necedad y de pensamientos torcidos no adora a Dios, sino que se adora a sí mismo y adora a los ídolos que crea. Y es precisamente por esto que viene la ira de Dios. Es por esta causa que viene la ira. Lo que vemos ahora en este versículo siguiente, o en el que sigue, el próximo estudio, serán entonces los resultados de haber cambiado a Dios o de haberlo desechado a Él como el Creador. Los adoradores de ídolos viven para el placer propio. No aprecian el valor de sus cuerpos ni de nada, ni se interesan por los propósitos de Dios que los formó. No se preocupan por el bienestar de su prójimo, a quien desprecian como un objeto que solo sirve para saciar los deseos de su carne. Cada uno busca satisfacer sus propios deseos y nada más. Esto era así en los tiempos de Pablo cuando escribió esta carta, pero también lo es ahora. La característica de esa sociedad o de una sociedad degenerada totalmente y que solo vive para su placer es la actitud del hombre que vive o que quiere vivir lejos totalmente de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que pudimos recibir hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has rescatado, Señor, de esa condición en la que estábamos antes. Antes nosotras estábamos igual, Señor, en oscuridad total. Pero tú, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, nos sacaste de ese lugar. Ahora ayúdanos, Señor, también a poder ayudarle a otros a hablar de tu nombre. Haz que tú seas luz, Señor, para esas personas. Y que úsanos a nosotros, Señor, también para poder predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que podemos estudiarla y escudriñarla cada día. Y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, Señor, a comprender y a entender tu palabra. Ayúdanos ahora a ser hacedoras de ella, Señor. Danos la fortaleza que necesitamos cada día para vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y que el Señor las bendiga y que puedan seguir estudiando esta maravillosa carta del libro de Romanos.